¿Quieres saber a dónde va tu dinero cuando compras un reloj? No el precio de etiqueta, el dinero real, el que se mueve antes de que la caja llegue a tus manos. Porque la historia que te cuentan es que compras ingeniería, compras un movimiento de precisión, horas de ensamblaje, materiales nobles. En los próximos 20 minutos vas a ver que eso es, como mucho, una fracción pequeña de lo que estás pagando. El resto tiene nombre, y ese nombre va a sorprenderte más de lo que crees. Empecemos por el número que casi nadie conoce. Un movimiento mecánico japonés de los que trae tu Seiko o tu Orient cuesta entre $35 y $75 fabricarlo, el componente completo, el corazón del reloj. Uno suizo, de los que trae una pieza más cara, ronda los $130. Ahora toma un reloj de lujo real, de esos que rondan los $10,000 en tienda. Un estimado que circula entre gente de la industria reparte así: $1,000 en manufactura pura, $4,000 en distribución, publicidad y las tiendas físicas donde lo compraste. $5,000 se los queda el distribuidor autorizado antes de que tú lo veas. Léelo otra vez. $1,000 de $10,000 en manufactura pura, en un reloj de $10,000. El resto no es el reloj, es todo lo que rodea al reloj. Y ni siquiera esos $1,000 de manufactura son fijos. La caja de acero de tu Seiko y la caja de acero de un reloj de lujo pueden costar prácticamente lo mismo en materia prima. La diferencia real está en el pulido, un acabado hecho a máquina en cuestión de segundos contra un acabado a mano que le toma a un artesano horas enteras solo para lograr que la luz rebote distinto en un bisel. Ese trabajo manual sí cuesta más, pero ni de cerca lo suficiente para explicar una diferencia de precio de 20 o 30 veces. Y aquí está el giro que le da sentido a todo lo demás. Ese reparto cambia radicalmente según qué tipo de marca estás comprando. No existe un solo negocio de relojes, existen 3, y cada uno juega un juego distinto con tu dinero. El primero es el microbrand independiente, un fundador, poco capital, sin fábrica propia. Arrancar un negocio de relojes cuesta entre $15,000 y $250,000, y la cifra más citada por quien lo ha hecho de verdad ronda los $110,000 el primer año, si quieres hacerlo bien. El segundo es la gama media industrial. Piensa en Seiko, en Hamilton, escala real, fábricas propias, volumen que baja el costo por unidad. El tercero es el lujo establecido, Rolex. Ahí la lógica deja de ser volumen y se vuelve escasez fabricada. Pero hay un cuarto jugador en esta historia, uno del que casi nadie habla, y vamos a llegar a él, porque ese cuarto negocio no vende relojes nuevos, vende algo distinto por completo. Y ahí es donde el dato del 75% que te voy a dar en un momento se vuelve todavía más raro. Empecemos por el microbrand, porque es el más fácil de entender y el más brutal en la práctica. Un fundador diseña su reloj, encuentra fábrica en Asia que le fabrica el movimiento y la caja, y descubre algo que nadie le dijo antes de empezar. Casi ningún fabricante serio te vende menos de 300 a 500 piezas. Ese es tu pedido mínimo, quieras o no. Súmale entre $7,000 en cargos de desarrollo, moldes propios si tu diseño no es genérico, y certificaciones si quieres vender en ciertos países. Ahí es donde nace el Kickstarter. No es una estrategia de marketing, aunque lo parezca. Es la única forma de juntar el capital para pagar ese pedido mínimo antes de fabricar una sola pieza. Un caso real. 3 socios en Múnich, uno arquitecto, uno abogado, uno de finanzas, lanzaron su primer reloj en Kickstarter apuntando al segmento de menos de €1,000 con movimiento suizo. Juntaron más de €51,000, superando lo que esperaban, casi sin presupuesto de marketing ni reconocimiento de marca previo. Ese dinero fue lo que les permitió calificar para un préstamo de arranque y producir el primer lote real. Esa es la historia que sí funciona. La que no ves en redes es la otra mitad. Más de la mitad de todos los proyectos de reloj en Kickstarter fracasan, un porcentaje más alto que el promedio general de la plataforma. Y entre los que sí logran su meta, todavía hay un grupo que junta el dinero y nunca entrega el reloj. Guárdate esa cifra, porque va a explicar algo que viene más adelante sobre por qué la gente compra con tanta urgencia en estos lanzamientos. Antes de seguir, hay un gasto que ninguna de las 3 categorías se salva y que casi nunca se menciona cuando alguien te explica el precio de un reloj: las ferias.
Hasta hace pocos años, una marca que quería exhibir en Baselworld, la feria relojera más importante del mundo, podía gastar más de $1 millón solo en construir, transportar y almacenar su propio stand. Cuando la feria se reestructuró, ese costo bajó a unos $20,000 por espacio, y algunas marcas pequeñas consiguieron espacio todavía más barato. Pero para las grandes, el gasto real nunca desapareció, solo cambió de forma. Swatch Group, dueño de Omega, Longines y Hamilton, entre otras, llegó a presupuestar alrededor de 50 millones de francos suizos solo para cubrir viajes y hospedaje de su gente en una sola edición de esa feria. 50 millones de francos para una feria, antes de vender un solo reloj ahí dentro. Ese dinero no sale de la nada, sale del mismo lugar de siempre, del margen que se agrega encima del costo real de manufactura antes de que el reloj llegue a tu muñeca. Ahora sí, volvamos al tercer jugador, el que mejor ilustra todo esto: Rolex. Rolex podría fabricar más relojes, muchos más. Tiene la capacidad, tiene la demanda, esperando en listas de espera de 2 a 5 años para ciertos modelos de acero, y elige no hacerlo. Fabrica, según estimados de industria, cerca de 1 millón de relojes al año. Los distribuye a través de 1,500 distribuidores autorizados en el mundo. Y aquí está la parte que casi nadie te cuenta. Esos distribuidores no eligen libremente qué modelos comprarle a Rolex. Para poder acceder a los modelos populares, un distribuidor autorizado está obligado a comprar también los que no se venden tan rápido, manteniendo un inventario mínimo que puede llegar a los $250,000 en relojes que nadie está pidiendo con urgencia. ¿Qué hace un distribuidor con ese inventario atorado? Lo vende, a veces a precio de mayoreo, a compradores que no son distribuidores autorizados de nada. Y esos relojes terminan reapareciendo en plataformas como Chrono24 entre 10 y 35% más baratos que el precio oficial, sin la garantía completa de fábrica. Léelo otra vez. La misma escasez que hace subir el precio de un Rolex en la vitrina oficial es, al mismo tiempo, lo que fabrica el mercado gris que lo vende más barato por otra puerta. Rolex no diseñó ese mercado gris a propósito, pero es una consecuencia directa, casi matemática, de exigirle a sus propios distribuidores comprar más de lo que el mercado quiere. Y hay una tercera fuga, todavía más incómoda, que nace de esa misma escasez. Cuando la demanda real supera por tanto a la oferta oficial, aparece un mercado que no le paga ni $1 a Rolex, el de las falsificaciones. Nadie tiene una cifra exacta de cuánto mueve, porque por definición opera fuera de cualquier registro oficial, pero las autoridades aduaneras del mundo lo señalan constantemente como uno de los rubros más grandes del comercio falsificado global, junto con ropa y bolsos de lujo. Rolex nunca quiso crear ese mercado, pero cuando decides que la escasez es tu estrategia de precio, también estás decidiendo, sin firmarlo, que alguien más va a intentar vender la ilusión de esa escasez sin pagar nada por ella. Esa escasez no es un accidente de manufactura, es la decisión de negocio más rentable que existe en esta industria, aunque tenga ese efecto secundario. Porque cuanto menos hay oficialmente, más vale. Y cuanto más vale, menos importa cuánto costó hacerlo. Un experto de la industria estimó alguna vez que hasta un 75% del precio de un Rolex es literalmente el nombre y la campaña que lo rodea, no la caja, no el movimiento, el nombre. Quédate con ese dato, porque va a volver. Ahora, antes de seguir con Seiko y con los números que sí puedes verificar, tengo que decirte algo directo, porque si no te lo digo aquí, en un rato ya no va a tener el mismo peso. Todo lo que acabas de escuchar sobre Rolex fabricando escasez a propósito no es exclusivo del lujo. Es la misma jugada a otra escala en el reloj que tú sí puedes comprar. Cuando un microbrand lanza 300 piezas en Kickstarter y dice solo 300, nunca se repite. Está usando exactamente el mismo mecanismo psicológico que Rolex con su lista de espera de años. Con una diferencia, el microbrand casi nunca tiene el poder de marca para sostenerlo. Por eso, más de la mitad de esos proyectos fracasa. Y aquí está el espejo real. Tú nunca compraste un Rolex, pero seguramente sí compraste algo porque decía edición limitada, o porque el drop se agotaba en minutos, o porque sentiste que si no lo comprabas ya se iba a ir para siempre.
Eso tiene nombre, se llama escasez fabricada y no se arregla aprendiendo a reconocer un buen movimiento. Se arregla aprendiendo a distinguir cuándo la urgencia es real y cuándo alguien la diseñó para ti. Ese es exactamente uno de los 3 filtros que armamos en The Anti-Hype System, el libro que escribimos para esto. Y te voy a dar uno gratis, ahora mismo aplicado a este video. Si la urgencia viene de afuera del reloj, del contador regresivo, del solo quedan 2, y no de que el reloj de verdad te sirve a ti, no es una decisión, es un reflejo que alguien más programó. No te lo vendo como una lista de relojes que comprar, no trae eso, no es para ti si lo que buscas es que alguien te diga compra este, no ese. Es el sistema para que la próxima vez que sientas ese apretón en el pecho de cómpralo ya, sepas si es el reloj hablando o si es el diseño de negocio hablando por él. Y el costo de averiguarlo se paga solo la primera vez que no caes en un drop que ibas a lamentar. Contra los $300 que ya perdiste alguna vez en algo así, es una decisión fácil. Está en risktheory.store. Ahora sí, volvamos a los números que puedes verificar tú mismo, porque no todo en esta industria es tan opaco como Rolex. Seiko es dueño al mismo tiempo de la marca de entrada que probablemente tienes en la muñeca ahora y de Grand Seiko, su línea de lujo que compite directo contra los suizos. La misma empresa jugando en los dos extremos del mercado. En su último semestre fiscal reportado, la división de relojes de Seiko facturó casi 100,000 millones de yenes, con un margen operativo de alrededor del 15%. Ese es un negocio auditado, con números que se publican a inversionistas, no un estimado de foro. Hamilton, la marca que asocias con relojes de piloto de la Segunda Guerra Mundial, no es independiente desde 1974. Es parte del Swatch Group, el mismo dueño de Omega, de Longines, de Tissot, y el mismo que presupuesta 50 millones de francos para una feria. La marca americana con alma que ves en el empaque es, desde hace 50 años, una división de un conglomerado suizo, con su propio presupuesto de marketing repartido entre todas sus marcas hermanas. Nada de esto es malo, pero sí cambia la pregunta que deberías hacerte cuando ves el precio de un reloj. No es cuánto cuesta hacerlo, es quién tiene el poder de cobrar de más por él y por qué se lo permites. Y aquí quiero mostrarte la pregunta que de verdad explica todo lo demás en este negocio, la que ninguna marca te va a hacer directamente porque la respuesta las incomoda un poco. Imagina dos clientes de la misma marca de relojes. El primero compra un reloj, lo usa 15 años, nunca vuelve a comprar otro de la misma marca porque no lo necesita. El segundo compra cada edición limitada que sacan, 2 o 3 veces al año, sin falta, durante los mismos 15 años. ¿Cuál de los dos es más valioso para el negocio? La respuesta obvia parece ser el segundo, y en términos de dinero que entra, lo es. Ese cliente financia el flujo de caja de la marca, absorbe el riesgo de cada lanzamiento nuevo, y es quien hace que el modelo de edición limitada funcione en primer lugar. Pero aquí está la parte incómoda. Ese mismo cliente, el que compra sin parar, es estadísticamente el que menos disfruta cada reloj individual. La emoción de lo nuevo se apaga en semanas, y para cuando se apaga, ya está esperando el siguiente drop. El negocio no está diseñado para que ames tu reloj, está diseñado sin que nadie lo diga en voz alta, para que ames la espera del siguiente. El primer cliente, el que compra uno y se queda con él 15 años, es peor negocio en el papel, pero es casi siempre el que de verdad usó el reloj para lo que se supone que sirve. Ese contraste, más que cualquier cifra de manufactura, es lo que explica por qué tantas marcas, desde microbrands hasta casas de lujo, construyen todo su calendario alrededor de lanzamientos constantes, en vez de hacer un solo reloj perfecto y dejarlo ahí. No es que no sepan hacer un solo reloj perfecto, es que un solo reloj perfecto no genera una segunda venta. Y esto nos regresa al cuarto jugador que te prometí al principio, el mercado de reventa. Las casas de subasta como Phillips y Christie's no fabrican ni un solo reloj. Su negocio es cobrarle a ambos lados de una venta ya hecha, una comisión al vendedor, negociable y a veces reducida a 0 para piezas muy codiciadas, y una comisión al comprador de entre 25 y 35% sobre el precio del martillo. Solo esta primavera, las subastas de relojes de Phillips juntaron $61 millones, un 18% más que el año anterior, incluyendo el primer Rolex Submariner en superar el $1 millón en una subasta. Ese negocio no le vende nada a un comprador nuevo de reloj, le vende historia, escasez ya confirmada por el tiempo.
y el mismo tipo de urgencia del drop limitado, pero elevado a subasta con paleta en mano. Es la prueba final de que en esta industria, entre más alto subes, menos tiene que ver el precio con el objeto y más con quien controla la narrativa alrededor de él. Y aquí va el contraste que nadie menciona cuando habla de subastas. De los millones de relojes que se venden nuevos cada año, solo un puñado, los suficientemente raros o suficientemente deseados, terminan alguna vez bajo un martillo de Philips. El resto, tu reloj, el mío, nunca va a pisar una sala de subastas. Y eso está bien, porque el valor real de un reloj que si usas todos los días nunca se mide en lo que valdría si lo vendieras. Se mide en que sigue ahí, funcionando, cuando todo lo demás en tu vida ya cambió. Y ahí es donde entra la matemática real del negocio para quien de verdad fabrica y vende, la que decide si una marca sobrevive o quiebra. La fórmula es simple en el papel: precio de venta menos costo de manufactura menos costo de distribución multiplicado por cuántos relojes vendes menos los costos fijos del negocio. Ese último número, el positivo o negativo, al final es lo que separa a un fundador de microbrand que sigue operando en 3 años de uno que cerró en 18 meses. Un microbrand con un reloj de $300, movimiento japonés de $70, caja y ensamblaje que suman otros 150, tiene sobre el papel un margen bruto generoso. El problema nunca es ese margen. El problema son los costos fijos que no se ven en la calculadora de un founder emocionado. Desarrollo, moldes, certificaciones, el pedido mínimo de 300 a 500 piezas que un fabricante exige antes de vender la primera. Y ahora súmale, si algún día quiere crecer en serio, el costo de siquiera aparecer en una feria como Baselworld. Hagamos la cuenta con números reales. Reloj a $300, movimiento a 70, caja y ensamblaje a 150. Quedan $80 de margen bruto por pieza antes de tocar un solo costo fijo. Con el pedido mínimo de 300 piezas, esos son $24,000 brutos en total. Apenas alcanza para cubrir la mitad de los $7,000 de desarrollo más el resto de los gastos operativos del primer año. Ese hueco, no el margen por reloj, es lo que un founder tiene que llenar con la segunda tanda de ventas, no con la primera. Por eso, el porcentaje de fracaso en esta industria no viene de mal producto. Viene de founders que calcularon el margen del reloj y olvidaron calcular el costo de sobrevivir hasta venderlo. Y las marcas que sí sobreviven, casi todas tienen algo en común. No dependen solo del reloj principal para respirar. Correas intercambiables, ediciones limitadas de la misma base, vendidas 2 o 3 veces al año a la misma comunidad, apoyándose exactamente en ese segundo tipo de cliente que vimos hace un momento. Servicio y mantenimiento, que en relojes mecánicos es un ingreso recurrente que casi nadie fuera de la industria conoce. Es la misma lógica que un gimnasio metiendo entrenamiento personal encima de la membresía. El producto principal casi nunca es donde está el margen real, es donde está la entrada. Así que si alguna vez piensas en lanzar tu propio reloj o simplemente en entender por qué el que ya tienes cuesta lo que cuesta, esto es lo que de verdad determina el resultado. Imagina 2 founders el mismo día, con el mismo diseño, el mismo movimiento de $70. El primero lanza con 300 piezas, precio ajustado a lo que el mercado paga, y reinvierte cada $1 de margen en la segunda colección antes de gastarlo en marketing pagado o en un stand de feria que no puede pagar. En 3 años tiene una comunidad que compra sin que se lo pidan, y un negocio que factura entre $500,000 y $1,5 millones al año, quedándose con $70,000 a $180,000 reales para él. El segundo lanza el mismo reloj, mismo costo, pero fija el precio pensando en el margen de un Rolex, sin tener el poder de marca de un Rolex. Nadie lo compra al precio que pidió, baja el precio, ya sin margen para sobrevivir un segundo lote, y en 18 meses cierra debiéndole al fabricante. La diferencia entre esos 2 founders nunca fue el reloj, fue entender qué tipo de negocio estaban jugando y a qué escala tenían permiso de fingir que eran Rolex. Y esa es la verdad incómoda de toda esta industria, la que aplica igual desde el microbrand de Múnich hasta la casa de subastas. Nadie te vende un reloj. Te venden el derecho a creer una historia sobre lo que ese reloj dice de ti, y el precio que pagas es casi siempre el precio de esa creencia, no el del metal. Tu Seiko de $200 y el Rolex de $12,000 corren
exactamente el mismo juego, solo cambia el tamaño de la mesa. Si no te gustó darte cuenta de eso, el sistema para no volver a caer sigue en ristheory.store. Y la próxima vez que sientas que un reloj vale lo que cuesta, pregúntate, ¿lo sientes por el reloj o porque alguien diseñó exactamente ese sentimiento para ti?